Hola, mi nombre es Stephanie Grace Quintero Valdizán y hoy hablaremos de los textos y de la redacción literaria. Ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata esto? Como lo dije antes, de los textos y de la redacción literaria. Pero para especificar un poco, en este video hablaré sobre qué es el texto, sus tipos y la narración literaria, de una manera clara y sencilla. Así que, empecemos. Empecemos con la definición de texto. En pocas palabras, es un grupo de enunciados ordenados de manera coherente para dar un mensaje. Seguimos con los tipos. Están los textos narrativos, los descriptivos y los dialogados. Los textos narrativos son los que relatan acontecimientos de personajes, ya sean reales o imaginarios, en un determinado lugar y tiempo. La estructura de este tipo de texto se compone por una introducción, que es donde se plantea la principal situación. Luego está el nudo, el punto medio, que es donde aparece el conflicto, y por último el desenlace, donde el conflicto logra ser resuelto. Los elementos discursivos del texto narrativo. El narrador es un personaje que relata la historia en primera, segunda o tercera persona, el cual puede ser el protagonista, que se presenta cuando un personaje de la historia es el que narra, en este caso, en primera persona. El narrador omnisciente es el que narra en tercera persona, es el que lo sabe toda la historia, incluyendo los pensamientos de los personajes. Y el narrador testigo, que es el que no sabe nada de los personajes, solo los observa y relata sus movimientos en primera o en tercera persona. Los personajes sencillamente son los que realizan las acciones dentro de las historias. Están los protagonistas, el personaje principal, y el resto son los secundarios. El tiempo está dividido. El histórico es la época en la que se desarrolla la historia y el interno es la duración de los sucesos. El espacio de una historia es donde se ubican los personajes. Es importante para descubrir qué quiere comunicar el autor. Y por último, la acción son los acontecimientos reales o imaginarios que están enlazados en la historia. El segundo tipo de texto del que hablaremos es el descriptivo, que como su nombre lo dice, realiza una descripción de los elementos de la historia, de la situación, el lugar o los personajes. En otras palabras, se basa en describir lo que se observa o lo que se siente a través del relato. Es la manera de presentar la realidad de manera literaria. Las características de este tipo de texto es la precisión, la claridad, la vivacidad y la descripción de la persona, del lugar o del objeto. Con la persona se hace mención de quién es y se destacan sus rasgos característicos. Con el lugar se mencionan las luces, los colores, los sonidos y objetos, tratando de acercar la imaginación del lector a la realidad. Y por último, el objeto. Se dice cómo es, qué es y en dónde se encuentra ubicado en la historia.
Y ya cerrando con los tipos de texto, tenemos el dialogado. Sencillamente se refiere a una conversación entre un hablante y un oyente. Este tipo de texto tiene varios estilos. El primero es el periodístico, que son las entrevistas, debates, entre otros. Seguidamente está el teatro, en donde se encuentra el diálogo entre los personajes y el que establece el director, que es la parte narrativa, donde se establece el orden y esas acotaciones necesarias de las obras. Y por último, pero no menos importante, está el estilo narrativo. Dentro de este se encuentra el estilo directo, el indirecto y el libre. El directo es el estilo de palabras que se acompaña de dos puntos y que seguidamente se menciona lo que el personaje dice exactamente. Como por ejemplo, ella dijo, él contestó, ella comentó, entre otros. El indirecto es el que lleva un verbo, pero no menciona exactamente lo que dice el personaje. Por ejemplo, la niña le preguntó a su madre que si podía ir al parque y ella le dijo que no. Y el indirecto, libre, que es donde se reproduce el pensamiento del personaje. Las características de los textos dialogados son la coherencia y la cohesión, que incluye los adverbios de tiempo, que son aquel, allí, hoy, mañana, etc. Los conectores y en algunos casos son usados las muletillas. El nivel morfosintáctico incluye la elipsis, que son las frases que carecen de verbo, los pronombres y el tiempo verbal, que es donde predomina el presente y el pretérito perfecto compuesto. El nivel fónico, en el cual es muy frecuente las oraciones exclamativas e interrogativas. Y el nivel léxico, semántico, que es el que se divide en los niveles culto, coloquial y vulgar, que son los que caracterizan a los personajes. Y ya finalizando, tenemos la narración literaria. Son las obras de imaginación, es decir, narran hechos o acontecimientos ficticios, que algunas veces pueden estar inspirados en la realidad. La intención que tiene la narración literaria no es más que el entretenimiento para el lector, que esa persona que está leyendo esa historia logre tener un disfrute estético. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por ver este video y espero que les haya gustado y les haya servido de algo. Háganme saber en los comentarios si quieren que haga más videos de este tipo. Y no olviden dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse.